En abril de 2023, Rusia completó algo que cambiaría el rumbo de la guerra en Ucrania. Los rusos sabían que el Oblast de Zaporilla sería el epicentro de la próxima gran batalla. Y por eso construyeron ahí la línea defensiva más extensa vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Impresionantes 800 kilómetros de fortificaciones en múltiples capas, fosos antitanque, dientes de dragón de concreto, trincheras en zigzag, campos minados densos. Fue llamada Línea Surovikin, en honor al general ruso que la diseñó. En ese momento, analistas militares occidentales dudaron de la eficacia de esas defensas antiguas contra el equipo moderno de la OTAN. Pero, en junio de ese mismo año, cuando Ucrania lanzó su contraofensiva con tanques Leopard alemanes y vehículos Bradley estadounidenses, lo impensable sucedió. Las defensas rusas lograron detenerlo todo. Tomó meses de combates brutales para que los ucranianos pudieran romperlas. Solo la primera línea, la línea Surovikin, había demostrado que las fortificaciones bien construidas aún funcionan hoy en día, solo que ahora, en 2025, la OTAN está haciendo algo extraordinario y como mínimo irónico. Está usando las tácticas rusas contra ellos mismos. ¿Y quieres saber quién está liderando esto? ¿Este giro histórico? La pequeña Lituania, un país con menos de 3 millones de habitantes y que mucha gente ni siquiera puede ubicar en el mapa. Pero lo que están construyendo en la frontera con Rusia es impactante. Considera esto. La capital lituana, Vilna, está a solo 34 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Ahora, imagina despertar cada mañana sabiendo que una dictadura aliada de Rusia está prácticamente en tu puerta. Y esa proximidad peligrosa se volvió aún más amenazadora después de la invasión de Ucrania. Durante años, analistas occidentales advertían que Rusia planeaba invadir los países bálticos. Muchos consideraban eso solo como una teoría. Pero después de febrero de 2022, se volvió una realidad inminente. Pero, ¿por qué los países bálticos como Lituania son tan vulnerables? La respuesta es simple. Su geografía. Están prácticamente rodeados. Rusia está al este, Bielorrusia al sur. Y hay un punto específico en el mapa que preocupa a los estrategas de la OTAN. Despiertos por la noche, el corredor de Suwalki. Una franja de tierra de solo 65 kilómetros entre Polonia y Lituania. Es la única conexión terrestre entre los países bálticos y el resto de la OTAN. Si Rusia logra controlar ese corredor, Estonia, Letonia y Lituania quedarían completamente aisladas. Los militares llaman a esto el talón de Aquiles de la OTAN. Simulaciones de guerra muestran que, sin defensas adecuadas, Rusia podría dominar a los países bálticos en solo 60 a 72 horas, y eso es mucho antes de que cualquier refuerzo significativo de la OTAN logre llegar. Ahí es cuando los lituanos tuvieron una idea brillante e irónica. Si las tácticas defensivas rusas funcionaron tan bien contra la OTAN en Ucrania, ¿por qué no usar las mismas tácticas contra la propia Rusia? La ministra de Defensa de Lituania, Dovilė Šakalienė, anunció en agosto de 2025 el proyecto de defensa más ambicioso del país. Un cinturón defensivo de 50 kilómetros de profundidad a lo largo de toda la frontera con Rusia y Bielorrusia. Pero este no es un proyecto cualquiera. Es una copia casi exacta de la línea Surovikin que te mostramos antes, solo que adaptada a la geografía lituana. Son 3 capas defensivas, cada una con función específica. La primera capa comienza en la propia frontera y se extiende por 5 kilómetros. Es la zona donde intentan detener al enemigo de inmediato. Fosas antitanque de 6 metros de ancho.
impiden que los tanques pasen. Justo detrás, filas densas de dientes de dragón de concreto. Entre ellos, extensos campos minados con minas que explotan cuando tanques o soldados las pisan. Para lograr esto, Lituania salió de un acuerdo internacional que prohibía las minas antipersonales, y con eso podría usarlas sin romper las reglas. Compraron 85,000 minas antitanque por $58 millones. Además, adquirieron 11 millones más en minas adicionales. Trincheras fortificadas y puntos de combate completan esta primera barrera. La segunda capa va de 5 a 20 kilómetros de la frontera. Es la zona donde intentan desorganizar a quienes lograron pasar la primera. Depósitos gigantes almacenan toneladas de alambre de púas, bloques de concreto y estructuras de metal para bloquear tanques. Los puentes fueron preparados para ser volados si es necesario, impidiendo avances rápidos para completar más líneas de trincheras y posiciones fortificadas. La tercera capa abarca de 20 a 50 kilómetros de la frontera y es la última zona de defensa. Se derribarán árboles a lo largo de las carreteras principales para forzar a los invasores a ir por caminos específicos, donde pueden ser atacados más fácilmente. Esta capa coloca a Vilna detrás de la tercera línea de defensa. Como puedes ver, cada capa tiene un objetivo militar específico. La primera detiene y desgasta el ataque inicial. La segunda rompe y desorganiza a las fuerzas que lograron pasar. La tercera dirige a los pocos que quedan hacia posiciones donde pueden ser destruidos por las tropas de la OTAN, que llegaron como refuerzo. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de esta historia? El costo de transformar todo un país en una fortaleza. Eso porque Lituania está invirtiendo 1.100 millones de euros a lo largo de 10 años. Para un país pequeño es una inversión enorme. Ya gastan el 5.5% de todo lo que el país produce en defensa, una de las proporciones más altas de la OTAN. La primera fase de este proyecto va hasta 2028. El objetivo es tener las defensas básicas funcionando antes de 2030, cuando los analistas militares prevén una posible invasión rusa. Y Lituania no está sola en este esfuerzo. En enero de 2024, Letonia, Estonia y la propia Lituania anunciaron la línea de defensa báltica. Este es un proyecto coordinado con un objetivo importante: fortificar 1.600 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia. Estonia está construyendo 600 búnkeres de concreto armado por 60 millones de euros. Cada búnker resiste el impacto directo de un proyectil de artillería de 152 milímetros, el tipo de munición que Rusia más utiliza. Letonia, por su parte, invirtió 300 millones de euros en 5 años. Dientes de dragón, fosas antitanque y almacenamiento de equipos de ingeniería. Por su parte, Polonia construyó el proyecto más ambicioso en el extremo sur, llamado Escudo del Este. Está invirtiendo 2.4 mil millones de euros para fortificar 700 kilómetros de frontera hasta 2028. El proyecto polaco mezcla barreras físicas tradicionales con tecnología moderna, cámaras que detectan drones, monitoreo por satélite y equipos para bloquear las comunicaciones enemigas. Pero incluso con toda esa inversión, es inevitable preguntarse, ¿será que estas fortificaciones realmente van a funcionar? Al final de cuentas, la historia ofrece ejemplos bastante contradictorios. La famosa línea Maginot francesa falló en 1940 porque los alemanes simplemente la rodearon pasando por Bélgica. En cambio, la línea Surovikin rusa funcionó perfectamente. En 2023 al menos por un tiempo. La diferencia es crucial. Las nuevas defensas bálticas no tienen puntos débiles en los flancos, cubren toda la frontera. La única área no fortificada es el corredor de Suwałki, que conecta con Polonia y será defendido por toda la OTAN. Pero construir defensas es una cosa, hacer que funcionen en la práctica es otra, completamente diferente. Por eso, los planificadores bálticos estudiaron detalladamente por qué la línea Surovikin funcionó tan bien.
La respuesta que encontraron fue reveladora. Una estrategia militar antigua llamada defensa elástica funciona más o menos así. En lugar de frenar un ataque en una línea fija, como una muralla, dejas que el enemigo entre un poco, pero lo vas desgastando en varias capas hasta que quede demasiado débil para continuar. Los soviéticos usaron esa táctica con éxito contra los alemanes en la batalla de Kursk en 1943. Los rusos perfeccionaron la técnica en Ucrania. Ahora, la OTAN está aprendiendo del enemigo para defenderse del propio enemigo. Esta es una situación militar extraordinaria. La Alianza Occidental está literalmente copiando las tácticas defensivas que los rusos siempre han usado, solo que para protegerse de la propia Rusia. Y estas fortificaciones van mucho más allá del concreto y el acero. Representan un cambio completo en la forma en que la OTAN se defiende. Antes, la OTAN utilizaba una estrategia llamada presencia avanzada. Funciona así: colocas pequeños grupos de soldados en la frontera. Si el enemigo ataca a esos grupos, eso automáticamente significa guerra contra toda la OTAN. Era como una alarma humana. El problema de esa estrategia es que acepta que el territorio puede perderse temporalmente y luego ser reconquistado. Pero después de ver lo que pasó en las áreas de Ucrania ocupadas por los rusos, los países bálticos decidieron que eso es inaceptable. La nueva estrategia se llama defensa avanzada. Significa defender cada pedacito del territorio desde el primer momento del ataque, no dejar que el enemigo entre ni un metro. El general alemán que va a comandar las nuevas tropas en Lituania lo explicó de forma sencilla. El objetivo no es necesariamente detener una invasión en la frontera, sino transformar lo que sería un ataque rápido de 60 horas en una guerra lenta y sangrienta de 60 días. Y eso es tiempo suficiente para que la OTAN envíe todas sus fuerzas para ayudar. De hecho, hablando de refuerzos, algunos ya están en camino. 5.000 soldados alemanes altamente entrenados estarán permanentemente en Lituania hasta 2027. Alemania está dispuesta a asumir compromisos. Son 3 elementos que proporcionan disuasivos creíbles y, si es necesario, la disposición para defender el territorio de la OTAN de este país. En segundo lugar, proporcionando fuerzas creíbles, robustas y desplegables. En tercer lugar, se trata de confiabilidad. Fuerzas confiables en relación con nuestros aliados, nuestros socios para este país, Lituania. Y mira, ellos no están ahí solo para mostrar apoyo político. Están ahí porque Lituania realmente los necesita. Lituania, con solo 23.000 soldados, no puede operar sola un sistema defensivo tan grande. Del otro lado de la frontera, Bielorrusia tiene 65.000 soldados activos y 350.000 reservistas. Rusia mantiene números variables de tropas en el Distrito Militar Occidental y en Kaliningrado. Antes de la guerra en Ucrania, había 25.000 soldados rusos en Kaliningrado. Hoy, se estima que hay entre 6 y 10.000, pero están equipados con armas nucleares tácticas. Y los nuevos misiles hipersónicos Oreshnik. Estos misiles representan un problema específico para las defensas fijas. Vuelan a más de 10 veces la velocidad del sonido y pueden evadir los sistemas de defensa aérea. Colocados en Bielorrusia, pueden alcanzar centros de mando, depósitos de municiones y concentraciones de tropas que son esenciales para las líneas defensivas. Por eso, las fortificaciones son solo una parte de la estrategia. Lituania encargó 44 tanques Leopard 2 a Alemania, los más avanzados del mundo. Además, misiles antitanque israelíes de $7 millones y reabasteció los suministros de munición de artillería. Los ejercicios militares también aumentaron. En agosto de 2025, Lituania realizó el ejercicio Lobo Feroz. A lo largo de la frontera bielorrusa, 350 soldados y 50 equipos militares practicaron cómo defender áreas donde hay civiles. Y mientras los soldados entrenan, las máquinas también trabajan.
La construcción física ya comenzó. Se han construido 27 depósitos de equipos, existencias de alambre de púas, bloques de concreto y estructuras antitanque esperan en los almacenes. Las primeras zanjas antitanque están siendo excavadas. Ahora, tengo que decir que es innegable que estas fortificaciones cambian completamente la naturaleza de la amenaza. Antes, si Rusia atacaba a un pequeño grupo de soldados de la OTAN, eso podría presentarse como un malentendido o un accidente. Pero ahora, para atravesar estas defensas, Rusia necesita hacer un ataque militar masivo y coordinado. Y para superar esas líneas, un invasor no puede hacer una pequeña provocación. Necesita montar una operación militar gigante, con tanques, artillería, aviones y miles de soldados. Ese tipo de operación no puede ser negada ni presentada como un malentendido. Es una invasión clara y total. Las fortificaciones eliminan cualquier duda política. Hacen que la decisión de invocar el artículo 5 de la OTAN, que dice que un ataque a un miembro es un ataque a todos, sea más rápida y automática. Aumentan la credibilidad de la amenaza de respuesta al eliminar espacio para la interpretación. Si esas defensas funcionan como se planea, no tendrán que probarse. El objetivo es desalentar, no destruir. Convencer a Rusia de que cualquier ataque no resultaría en una victoria rápida, sino en una guerra larga y sangrienta contra toda la OTAN. Ahora, la carrera es contra el tiempo. Los analistas prevén que el periodo de mayor peligro será entre 2029 y 2030. Y cuando llegue ese momento, todo indica que las defensas lituanas estarán listas. Las tropas alemanas estarán totalmente operativas. La línea de defensa báltica, estará completa. Como puedes ver, la línea Surovikin le enseñó al mundo que las fortificaciones todavía importan en la actualidad. Ahora, los propios objetivos de esa lección la están aplicando contra sus creadores. Si la historia es irónica, esta es una de sus mayores pruebas. ¿Y tú qué opinas de esa estrategia? ¿Crees que esas fortificaciones lograrán desalentar una posible invasión rusa o solo retrasarán lo inevitable? Deja tu opinión abajo. Si este contenido te fue útil, suscríbete al canal y compártelo con quienes también se interesan por análisis militares y geopolítica. Hasta el próximo video.